Hola, somos Edu. Kelly. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy día les vamos a hablar sobre un tema muy importante cuando vienen por primera vez a Canadá o si ya están un par de años y se quieren mudar, y es la vivienda. Ya habiendo vivido 5 años aquí y 3 mudanzas, tenemos algunos tips que queremos compartir con ustedes sobre desde el momento en que quieren tomar la decisión dónde vivir, en qué tipo de casa vivir. Hay una serie de criterios que nosotros consideramos serían buenos e importantes tener en cuenta. El primer punto es a qué ciudad ir. Cuando están haciendo sus planes, viendo por qué medio van a migrar hacia Canadá, ya sea de trabajo, ya sea vía estudios, es lo primero que siempre van a ver, ¿no? Por ejemplo, si es que tienen un trabajo, vivir cerca de esa ciudad o en esa ciudad, o si van a estudiar, también vivir cerca del college o de la universidad. Entonces esto siempre va a determinar a qué provincia y qué ciudad van a ir, y también les va a determinar qué tan cara va a ser la renta. Por lo general, vivir en las ciudades más grandes, ya sea Montreal, Vancouver, Toronto, es más caro porque digamos hay más demanda, y estar en sitios un poco más alejados o en las afueras de esas ciudades es un poco más barato, pero tienen que considerar cosas como el transporte, servicios y cosas que estén buscando, por ejemplo si es que vienen solos o vienen con familia. Con Eli habíamos revisado un estudio de rentals.ca, que es una de las páginas que maneja los listados más grandes en cuanto a departamentos, casas o cuartos, y habíamos visto que había un ranking actualizado, ¿no?, con las últimas cifras a fines de 2024, en donde las 5 ciudades más caras, un promedio de renta de un dormitorio es la siguiente. La ciudad más cara es Vancouver, con un promedio de $2,512 por una renta promedio de un dormitorio, seguido por Burnaby, también en la provincia de British Columbia, $2,366. En tercer lugar está Toronto, $2,360. Cuarto lugar, Mississauga, $2,263. Y en quinto lugar está North York, en Ontario, $2,204. Sin embargo, no todo es desalentador, ya que la tendencia muestra que las rentas bajaron en 3% al cierre de 2024, comparado con el cierre de 2023, en donde subió 8.6%. El gráfico de rentals.ca les puede dar una mejor idea de cómo se han ido moviendo los precios en los últimos 5 años. Es por ello que elegir una ciudad desde antes de venir es importante, ya que, como pueden ver en el siguiente gráfico, hay diferencias marcadas entre las provincias con más demanda. Los precios están ligeramente menores al 2024, pero aún no recuperan los niveles de 2019 a 2020. Si su arrendatario es parte de la Asociación Nacional, les vamos a poner el nombre completo en la descripción del video. Ellos tienen por acuerdo el derecho de subir hasta 1.5% el valor de la renta cada año, y tienen hasta un mes antes del vencimiento del contrato para hacer este aviso. Si no se cumple este tiempo, es posible apelar para que se le invalide la subida. Igualmente será cuestión de conversarlo entre las partes. Algo que nos pasó cuando nos mudamos a Oakville es que, por estar cerca al GTA, la demanda por cada propiedad era mayor, y eso hacía que si tú postulabas a la renta de una propiedad, hubieran otras 3-4 personas postulando lo mismo. Y en ese caso, el perfil de la persona que quiere alquilar va a depender mucho sobre la decisión del dueño. En este caso, cuando nosotros quisimos alquilar, el que ganó fue el que pudo pagar más por esa renta. Esto no lo encuentras, por ejemplo, en ciudades que están más alejadas. Cuando vivimos en Kingston nunca vimos algo así, pero sí sabemos de otras personas que viven más cerca hacia el centro de Toronto que sí han pasado por eso. Como bien dice Eli, aplicar el alquiler o la renta o el lease es complicado, y más aún si somos nuevos, ¿no?, porque no tenemos ningún historial crediticio. Es por ello que los dueños de las unidades piden muchas referencias, o por ejemplo, si es que no tenemos el historial crediticio, también piden una carta que certifique que estamos estudiando o que vamos a estudiar. Si es que también tienen algún contrato de trabajo, pueden presentar algún documento que certifique que realmente ustedes van a trabajar. Y pasa en personas nuevas muchas veces que piden renta adelantada, a veces hasta de 6 meses. Y si es que ustedes ya viven un tiempo en Canadá, también les pueden pedir boletas de trabajo, ¿no?, de los últimos 3 meses. Puede pasar que los agentes que representan a los dueños de las propiedades quieren llamar al trabajo en donde ustedes están para verificar que la información es válida. Entonces es bueno también comunicarse con su empleador para que les avisen que van a tener ese tipo de llamadas.
Durante su búsqueda, bueno, más allá de la ciudad, la siguiente pregunta sería qué tipo de vivienda están buscando, ¿no? ¿Están buscando un departamento o están buscando tal vez solo un estudio o un cuarto, ¿no? Es compartido. Eso es crítico para su búsqueda, ¿no? Para que puedan saber, digamos, a qué están apuntando y cuál es su presupuesto. En Canadá encontramos de todo, de hecho hay para todos los presupuestos, comenzando desde un cuarto compartido, ¿no? Que se ve bastante, o también es muy común ver los basement o los sótanos que se dividen en varios cuartos en donde pueden vivir varias personas, ¿no? Es un poco más accesible. También tenemos los departamentos de un dormitorio que puede ser tipo estudio o un bachelor, que de hecho fue donde comenzamos, ¿no? Pueden ver el video acá, se los vamos a dejar el enlace. Y también ya luego si tienen una familia un poco más grande o más presupuesto también pueden apuntar a unidades de 2 dormitorios, 3 dormitorios. En cuanto a casas, pueden encontrar casas de 2 dormitorios hasta casas townhouses o row houses, que son las que tienen casas en los 2 costados de las paredes, o también casas semi-detached, que se llama así cuando uno de los lados de la casa no tiene una pared vecina, o una fully detached, que es la que en ninguno de los costados tiene vecinos, no es una casa muy independiente, pero también eso ya es otro presupuesto, ¿no? A medida de que viven en lugares más chicos o más compartidos, los gastos también son menores, los gastos de agua, luz o calefacción o aire acondicionado, que acá se le dice utilities. Entonces, a medida que digamos van mudándose a casas o a unidades más grandes, estos gastos por ende pues aumentan, ¿no? Porque digamos se tiene que calentar un área más grande y pueden ser digamos el doble o el triple de lo que gasta en una unidad más chiquita. Hay propiedades que también incluyen los utilities, como dice Eduardo, puede que no lo incluyan, puede que lo incluyan, entonces es bueno preguntar desde el principio si es que algo así es posible y eso les puede mejorar el presupuesto de alguna manera. Los contratos generalmente son de 1 año y pasado el año se renueva mensualmente y tienes normalmente, bueno, lo que nos ha pasado a nosotros es que te piden al menos 2 meses de anticipación para avisar que quieres mudarte, y en ese caso lo que puede pasar también es que no puedes llegar a esos 2 meses y entonces es cuestión de que conversen con el dueño o con la agencia que vea esta propiedad para que lleguen a un acuerdo. A veces te van a decir paga por adelantado este mes que no vas a estar, o pueden haber otras condiciones, ¿no? Entonces sí se puede conversar, pero generalmente cuando te mudas a una nueva propiedad va a ser mínimo 1 año y hay que tener en cuenta también el tipo de pago. Nosotros, por ejemplo, normalmente pagábamos por e-transfer, que era una transferencia interbancaria o a la cuenta del dueño o de la agencia que lo manejaba. Sabemos de que hay propiedades que se alquilan a veces al cash, en que tienes que pagar efectivo nada más, o incluso algunos te piden cheque. La forma de pago es también algo que se debe conversar y no se puede obligar por una forma en particular. Si es que te piden cheque y tú solo quieres pagar por transferencia, puedes tener ese derecho de pagarlo con transferencia. Bueno, ahora, ¿dónde buscar la vivienda? Tenemos muchos lugares, ¿no? En donde hay bastantes avisos de unidades disponibles. Por ejemplo, si es que ustedes van a estudiar, ¿no? Es muy común ver que hay grupos en Facebook, ¿no? En donde se ofertan cuartos en casas o en departamentos que son compartidos. De hecho, cuando fuimos a Kingston había un grupo, ¿no? En donde se comparte mucho y digamos lo bueno es que es una red, es un poco más probable que alquilen sin mucho récord crediticio. Luego otro lugar es Facebook Marketplace, también se ponen muchos avisos, ¿no? Es muy normal que ahí se trate con el dueño directamente. Ahora, si quieren otros sitios, ¿no? Que digamos no sean marketplaces o avisos clasificados, pueden ir a rentals.ca o realtor.ca. La dirección la podemos dejar acá en la descripción. En muchos de los casos no se lidia ahí con el dueño directamente, sino con un agente inmobiliario, ¿no? Esto es bueno porque, por ejemplo, si es que no están ustedes en la ciudad a la que se quieren mudar, les puede servir de mucho trabajar con un agente, porque les puede ayudar con las visitas, ¿no? Es muy normal que sean visitas virtuales, en donde ellos van, ven la unidad, incluso pueden hacer una videollamada o les pueden enviar fotos, ¿no? Entonces eso es muy conveniente. Ahora, cuando se trabaja con agentes, la comisión no la pagan ustedes, sino que se la cobran a la persona que está alquilando la propiedad, ¿no? Pero también si lo quieren hacer ustedes directamente, no sin ningún intermediario, lo pueden hacer. Y cuando lo ven por rentals.ca, ahí se puede ver el detalle de la persona que está manejando la propiedad. Entonces, a partir de ahí pueden buscar un poco más, y fue así como nosotros encontramos el agente de nuestra última renta. Solo tienen que ir atando cabos y averiguando todo lo que puedan. Cuanta más información obtengan, va a ser mejor y van a tomar una mejor decisión. Lo que también pueden buscar son las agencias inmobiliarias. En
Kingston había un par, ¿no? Como Limestone o Frontenac. Ellos agrupan gente que está alquilando sus propiedades, ¿no? Entonces tienen un listado, ¿no? Y digamos hacen un poco más de filtros. Son administradores de propiedades. Pueden ahí también buscar, ¿no? Hay toda una lista grande y pueden filtrar. Sí, hay edificios también que son manejados, por ejemplo, por Homestead. Es una cadena de edificios que siempre tienen casi el mismo formato, son edificios grandes, pero generalmente hemos encontrado mucha lista de espera ahí. Entonces depende de en qué ciudad estén y cuánto tiempo tengan para conseguir la propiedad. Una vez que tienen decidida la casa, dónde se van a ir y todo, ahora tienen que ver cómo se van a mudar. Y para eso queríamos hablar de dos temas. Primero, el transporte y luego la alternativa del almacenamiento. Para el transporte, dependiendo mucho de lo que tengan, ¿no? Si es que no tienen muchas cosas, pueden agarrar un carro y se van y ya está. Pero ya a medida que, digamos, están con un par de años, van acumulando, ya tienen muebles, sofás, camas, ya viene la necesidad de alquilar un camión, ¿no? Hay muchas empresas que alquilan. La más conocida es U-Haul. Alquila desde camiones o vans pequeñitas y la ventaja es que no necesitan tener una licencia especial. Solo con su licencia de conducir normal de auto pueden manejar estos camiones, ¿no? No diría que es tan fácil si es un camión muy grande, pero pues es toda una experiencia y acá es muy normal, ¿no? Que la gente haga pues estos camiones y se lanza a la carretera. Uno tiene que cargar todas las cosas. Es cierto que ellos ofrecen un servicio de cargadores, ¿no? Dependiendo de la ciudad. Se puede contratar si es que ustedes no quieren cargar o tienen muchas cosas. Pagan el servicio, que es por lo general por horas, ¿no? Tienen que también tener cuidado con las horas. Y si se pasan de eso y hay un cargo extra, también tienen que tener en cuenta que se paga por kilómetro, ¿no? Entonces va incrementando eso, todo eso va sumando. Y ahí tienen acceso a frazadas también como para llevar muebles delicados. Pueden alquilar, comprar cajas, material de embalaje. Y si no quieren gastar mucho y prefieren no comprar ahí, pueden usar el Marketplace también, o si no, también en Home Depot, que es de donde también se puede conseguir ese tipo de material. Sí, es muy normal que la gente, digamos, como se muda una vez y las cajas las usa y tiene muchas cajas, a veces hasta las regalan. Con respecto a las cosas, a veces el lugar donde has decidido vivir no siempre tiene un almacén pequeño donde puedas guardar algunas cosas y por eso es que es una alternativa. Hay edificios llenos de espacios de almacenamiento que tú puedes alquilar por tiempos, por metro cuadrado. Mientras estuvimos viviendo en Kingston, tuvimos un espacio pequeño y después al mudarnos, eso nos ayudó bastante porque no pudimos mudarnos en un solo día. Lo que hicimos fue alquilar un almacenamiento por unos días antes de la mudanza para ir trayendo algunas cosas y así no tener que cargar con todo el día de la mudanza. Igual creo que fueron como 4 viajes al final para llegar acá, pero estas alternativas de almacenamiento, que les podemos poner algunas páginas en la descripción del video, les pueden ayudar bastante. Y no te piden un contrato de mucho tiempo, puede ser hasta de un mes, sí. Y simplemente se va renovando. Tampoco revisan historial crediticio ni nada, solo es cuestión de que te expliquen los requisitos ahí mismo y se puede usar desde el momento. Sí, lo único que van a necesitar es un candado y la verdad, nada. Si nos faltó algún detalle, solo pregunten y nosotros les contestamos por los comentarios del video y esperemos verlos en una próxima ocasión. Cuando les toque la oportunidad, espero que les sirvan todos esos consejos. Y si tienen una consulta, por favor lo pueden dejar acá abajo en los comentarios. Gracias por ver los videos. Hemos visto que los videos anteriores han tenido varios miles de vistas, así que estamos bastante agradecidos y vamos a seguir haciendo más videos. Nos vemos. Bye. Chao. Es lo último. Y ya no hay nada. Estaba el armario. Vacío. Este mueble se queda. Cocina. Y basura. Y el cuarto. Vacío. Acá está la cómoda que se queda. Ahí ya nos vamos.